Bien, en esta oportunidad vamos a resolver dos ejercicios de medida de posición, o también llamada medida de localización. Son los llamados cuantiles, ¿no? Que pueden ser deciles, cuartiles, percentiles, ¿no? Terciles, etcétera. Dice el problema, una delegación de 40 deportistas representantes de Lima se prepara para participar en competencias nacionales de atletismo. Entre la documentación que se entregó, se anexó una tabla resumen sobre las estaturas de los integrantes de dicha delegación con la siguiente información. Entonces, esta tablita nos muestra la información de las estaturas de los 40 deportistas. Dice, a partir de la información de la tabla, ¿cuál será el valor del decil 3 aproximado al décimo? D3 significa decil 3. ¿Ya? D3 entonces es el decil 3. Entonces aquí, D3, están pidiendo el decil 3. Entonces, ¿cuál es el primer paso a realizar? Primero, que debemos ubicar el número de elementos que corresponden a ese decil 3. El decil 3 es dividir a todo el grupo de los 40 deportistas en 10 subgrupos, ¿sí? Entonces, cada grupo, ¿cuántos elementos debería tener? Eso se obtiene multiplicando, como en este caso el decil es 3, ¿bien? De aquí sacamos el valor de una primera variable que va a ser K, 3. N es el número de elementos, que en este caso son 40 deportistas, y el decil indica que el grupo lo vamos a dividir entre 10. Vamos a hallar el valor de K por N entre 10, ya que vamos a dividir en 4, en 10 partes, ¿no? Entonces, el decil 3 sería el 30%, ¿no? El 30% del total de datos. Entonces tendríamos K valdría 3, N valdría 10, por el número de elementos que es 40. Y entonces aquí tenemos 3 por 40 entre 10 sería 12. ¿Qué significa? Que debemos tomar los 12 primeros, ¿no? Los 12 primeros deportistas. En este caso, agregamos la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos 3 como primera frecuencia. Al acumularse con 8 serían 11. Y hasta ahí llevamos 11 deportistas. Tenemos que tener una cantidad que supere, ¿no? Que sea el primero que supere a 12. En este caso ya, si sumamos uno del tercer intervalo, tendríamos los 12. Ya que aquí sumando ya es 24, que es el primero que supera o es igual a 12. ¿Qué quiere decir eso? Que en este intervalo se va a encontrar la estatura, ¿no? Que corresponde al decil 3, en ese intervalo. Y entonces, en el siguiente paso, ya viene la aplicación de la fórmula para el decil. Si es un decil, como decía, ¿no? En este caso, el decil K se obtiene de la siguiente manera. Al límite inferior del intervalo donde se va a encontrar el valor del decil, se le suma el ancho de clase multiplicado por justamente este factor K por N o N por K entre 10. ¿Sí? N por K entre 10 y le vamos a restar la frecuencia absoluta acumulada anterior F sub I menos 1 y todo esto dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo, donde se encontrará el decil, en este caso el 3. Esta es la fórmula para encontrar el decil. ¿Cómo procedemos a reemplazar? Decimos que el decil 3 que quiero hallar sería igual a el límite inferior, que es 175, límite inferior, 175, más el ancho de clase. Cada intervalo tiene un ancho de clase. Es la diferencia entre los dos límites. En este caso, más 5. Va de 5 en 5, igual acá de 5 en 5. Y al intervalo, en este caso, también el ancho de clase 5. Este se llama ancho de clase. Y eso sería el 5. Multiplicado por el n por k entre 10, ya lo hemos hallado al inicio, que es 12. Le restamos la frecuencia absoluta anterior, que viene a ser la anterior. 11, la frecuencia acumulada. ¿Sí? 11 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior entre la frecuencia del intervalo que sería el 13. ¿Listo? Entonces esto nos estaría quedando así. Decil 13 es igual a 175 más
5 por un treceavo. Bien, entonces nada más nos queda 175, sumarlo con 5 por 1, 5, entre 13, resulta 5 entre 13, 0,38, y lo vamos a redondear a los décimos porque la respuesta está con décimos, por lo que corresponde 0,4 redondeando, porque este resultado está saliendo 0,384 puntos suspensivos. Redondeando los décimos, acá aumenta 1, acá aumenta 1, acá aumenta 1, que es 0,4. Entonces el decil 3 sería igual a 175,4 centímetros. Ahora, ¿cómo se interpreta este decil? En cuanto a la interpretación, no nos piden, pero la interpretación, ¿qué diríamos? Como hemos hallado el decil 3 y el decil 3 corresponde al 30% de los datos, entonces decimos que el 30% de los deportistas, ¿no? Alcanzan como máximo, una estatura de 175,4 centímetros. Esa sería la interpretación. El 70% de los deportistas, que son 12, el 30% de los deportistas alcanzan una estatura máxima de 175,4 centímetros. Y ese sería el problema 1. Un segundo problema. Dice, la tabla muestra la estatura de los estudiantes de cuarto de secundaria. ¿Sobre qué estatura se encuentra el 40% de los estudiantes? ¿Sobre qué estatura se encuentra el 40% de los estudiantes? Ojo con la pregunta. ¿Sobre qué estatura se encuentra el 40% de los estudiantes? Entonces, nos están pidiendo si representamos a través de una línea, ¿no? Por aquí hay un valor, por aquí hay un valor sobre el cual se encuentra sobre el cual se encuentra el 40% de los estudiantes. Es decir, acá hay un grupo que es el 40% de los estudiantes. Y este valor que no sabemos cuál es la estatura mínima para este 40% de estaturas. 40%, perdón, de estudiantes. Por lo que el resto, acá habría un 60%, que estaría por debajo, ¿no? Por debajo, ya no sobre qué, sino por debajo de este valor. Entonces, este 60%, ¿no? Correspondería a calcular el decil 6, a calcular el percentil 60, ¿no? Cualquiera de los dos podríamos calcular. Vamos a hacerlo con percentil 60. Entonces, si me interesa el percentil 60, el primer paso es identificar primero K, que en este caso sería 60, N, el número de elementos, sumaríamos acá, tendríamos 30, y 30 serían 60. Esto es N, 60 estudiantes, y con K y N, entonces podemos calcular N por K, pero ya no entre 10, sino entre 100. Porque cuando se trabaja con percentiles, estamos dividiendo el grupo en 100 partecitas. En deciles es en 10 partes. Bien, y entonces tendríamos N 60, perdón, y es 60. N 60, 60 por 60 entre 100. Y esto resulta 36 estudiantes. Es decir, vamos a llegar hasta el estudiante número 36. Acá hay 18, le sumo 12, ya tengo 30, y tendría que tomar de acá tomar 6 para completar los 36, porque acá sumando ya son 54. Quiere decir que esto es lo que supera o es mayor o igual a 36. Por lo que el intervalo con el que vamos a trabajar es de 160 a 170. Aquí se va a encontrar el valor del percentil. Entonces, como segundo paso, aplicamos la fórmula del percentil K
¿Cómo se obtiene? Siempre es el límite inferior más el ancho de clase multiplicado por K por N, en este caso sobre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta del intervalo, F sub I. Bien, nada más hay que identificar los datos y reemplazar. Percentil 60 sería igual al límite inferior, de nuevo el límite inferior es este numerito, 160. Reemplazamos 160 más nuestro ancho de clase, sacamos el ancho de clase aquí, vemos que hay de 160 a 170 y 10. Ese valor es C. Ese valor es el valor de C. Reemplazamos entonces 10 por el K por N por 100, es lo primero que siempre estamos hallando. K por N por 100 en este caso sería 36, menos la frecuencia absoluta anterior al tercer intervalo, porque ese es el tercero, sería esta frecuencia absoluta acumulada en la mayúscula, que es 30, sobre la frecuencia absoluta, ¿no? En este caso es 24, F minúscula, pero del intervalo, 24. ¿Listo? Hacemos nuestras operaciones. Percentil 60 es igual a 160 más 10 por, y acá nos quedaría 6/24, que es un cuarto. Un cuarto. Entonces tendríamos percentil 60 sería 10 cuartos, van a ser 5 medios, 160 más 2,5. Por lo que el percentil 60 nos sale exactamente 162,5 centímetros. Y vemos que sí está en el intervalo este valor de 162,5. Es una manera de comprobar si es correcto nuestro cálculo. Muy bien, no nos piden, pero vamos a interpretar. Interpretación. ¿Qué decimos? El 60% de los estudiantes, digamos, podemos decir, están por debajo de la estatura, están por debajo de la estatura de 162,5 centímetros. O como en el anterior, el 60% de los estudiantes tienen una estatura máxima, máximo llegan aquí, ¿no? 162,5. O lo que es lo mismo decir, están por debajo de este valor de la estatura. Pero la pregunta era, ¿sobre qué estatura se encuentra el 40% de los estudiantes? Entonces también podemos decir, el 40%, que es el que completa el 100%, el 40% de los estudiantes están sobre, ¿no?, la estatura de 162,5 centímetros. ¿Bien? Y entonces aquí tiene resuelto dos problemas de medida de posición, los llamados cuantiles. He hecho uno de decil, el otro de percentil. Cuando se trata de cuartiles, el n es el total de datos siempre, el k sería el cuartil que te van a pedir, puede pedirte cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, porque solamente son 3 cuartiles que se pueden calcular, y entre 4. Ahí es donde cambia, entre 4. Si son deciles, ya lo dijimos, n por k sobre 10, puedes calcular desde el cuartil 1 hasta el cuartil 9. Si son percentiles, n por k sobre 100, puedes calcular desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Si te pidieran quintiles, n por k entre 5, y puedes calcular el quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4. ¿Sí? O terciles, n por k entre 3, y solo puedes calcular tercil 1 y tercil 2. Y así, puedes calcular cualquier valor para una determinada posición. Esos serían estos dos ejercicios sobre medida de posición.